Amor con plazo. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Final. Como todo ese teatro era inútil si Candy no veía el programa, Dorothy se había asegurado también de llamar a Tom para que le prometiera que encendería el pequeño y cochambroso televisor de su taller y que haría que Candy viera la entrevista. Al principio, su amante se mostró muy reticente ante esa idea, pero tras hablarle a Dorothy de lo incómodo que podía ser su sofá y recordarle que se lo debía por todas las malas pasadas que le había hecho a su coche, consiguió a través del chantaje y el remordimiento que Tom accediera a sus peticiones. Tal vez, si fuera algo sucio, pero muy necesario, ya que así iba a perder a su amado puesto de trabajo que al menos le garantizara que esa dichosa pareja, de la que tal vez ella fuera un poquito responsable, finalmente estuvieran juntos. ¿Estás segura de que vendrá, verdad?, preguntó molesta la reportera. Algo molesta por el retraso de su estrella invitada. Te puedo asegurar que la persona que escribe esos libros estará tarde en tu programa y saldrá justo después de que pronuncies tu nombre, comentó despreocupadamente Dorothy, revisando su móvil para asegurarse de que tenía suficiente memoria como para hacerle alguna que otra foto a la impertinente presentadora cuando recibiera su inesperada sorpresa. Más te vale esta vez la presencia de Miss Pony en mi programa sea cierta, porque si no, ten por seguro que arruinaré tu reputación y la de tu editorial, amenazó la altiva mujer, intentando hacérsela importante. Esa es una amenaza totalmente innecesaria, replicó Dorothy sin dar importancia a sus arrogantes palabras, ya que ella misma se bastaba y sobraba para arruinar su propia vida. De hecho, ya lo estaba haciendo en esos instantes. Pues quedas advertida, y espero que esa anciana sea capaz de aguantar hasta el final y responder a todas mis preguntas, porque de lo contrario no sabes de lo que soy capaz, advirtió de nuevo esa reportera, tocándole cada vez más las narices a Dorothy. Si Miss Pony hubiera sido realmente la dulce ancianita que todos esperaban, su editora no habría dudado a la hora de salir en su defensa, pero como se trataba de un castaño con un genio de 1000 demonios, lo dejó todo en sus manos y contestó: no te preocupes, Miss Pony contestará a todas tus preguntas. A Dorothy le dieron ganas de añadir: si después de conocerlo todavía tienes lo que hay que tener para hacerle alguna, pero se contuvo con un gran esfuerzo de voluntad. Al final, el programa comenzó y la molesta presentadora dejó de incordiarla con sus estúpidas y vanas amenazas. Dorothy siguió atentamente todo lo que pasaba en el programa y le mandó un mensaje a Terry avisándolo que muy pronto sería el momento de hacer su entrada. Y justo como le había prometido la reportera, en cuanto ésta se dispuso a anunciar a Miss Pony, un imponente castaño de casi 1,90 m de estatura y gesto imperturbable, se colocó al lado de su editora, preguntándole por una vez lo que tenía que hacer. «Ahora», murmuró Dorothy decidida, justo después de que en el programa se hiciera un silencio expectante ante el anuncio de la primera y hasta el momento única aparición de Miss Pony. Fue todo un éxito, como le demostró a Dorothy el anonadado rostro de la presentadora y el asombro del público. Y sin duda el mensaje que Terry pronunció ante las cámaras fue la guinda del pastel. Ahora solo habría que esperar a que todos se percataran de quién era él, así como esquivar alguna que otra molesta llamada, pensó Dorothy, mientras le colgaba una vez más a su insistente jefe, que al parecer también era uno de los seguidores de su programa. Luego simplemente apagó su teléfono y se despidió de su ajetreada vida laboral. «Buena suerte, Terry», susurró, mientras se alejaba para siempre del incordio que había sido ese autor para ella, pero por el que finalmente no había podido evitar sentir algo de cariño. Después de todo, él había sido en parte responsable de que ella encontrara finalmente el amor en el lugar más inesperado, un viejo taller mecánico donde un hombre había reparado su corazón y le había demostrado que los finales felices no estaban solo en las novelas, sino que también existían en la realidad. Mi primo llevaba unos días de lo más raro. Mientras antes habría sido el primero que en quemar los libros del hombre que tanto daño me había hecho y del que aún me era imposible olvidarme, ahora no podía separarse ni un solo instante de una de sus novelas.
A veces, mientras estaba trabajando, lo pillaba mirando ese libro con un mal gesto. Lo cerraba enfadado y lo castigaba en un rincón, pero siempre volvía para continuar con su lectura. En algunos momentos me miraba intrigado y luego proseguía con su libro. Su extraña actitud me picó la curiosidad y acabé preguntándome si no debería rendirme y leerlo yo también. Sin saber por qué, Terry había decidido publicar otro libro distinto al que iba a ser el esperado final de su exitosa saga. Yo intentaba no escuchar los comentarios de la gente que paseaba a mi alrededor, alabando una historia que parecía tan real y tan inverosímil a la vez. Me negaba a caer rendida de nuevo ante las palabras de mi autor, como hacían todas las mujeres que compraban sus libros, y evité leer críticas, resúmenes o reseñas de esa historia que no me interesaba conocer, porque seguramente sus protagonistas tendrían un bonito final, y un final que yo ya no esperaba para mi historia de amor, ya que algo había aprendido de Terry. Era que los finales felices no existen, y que la realidad es que algunas personas nunca serán capaces de decir te amo. Las lágrimas comenzaban a inundar de nuevo mis ojos con el recuerdo de lo que nunca tendría, cuando de repente mi primo me miró decidido, y tras cerrar bruscamente el libro que había terminado de leer, encendió el destartalado televisor del taller para invitarme a ver, junto con él, un programa de entretenimiento del que nunca lo había visto disfrutar. Pensé que se habría compadecido de mi llanto y querría alejarme de mis tareas antes de que cometiera algún error. Así que me senté en el desvencijado taburete de madera y miré el programa, que no me despertó demasiado interés, hasta que la presentadora pronunció inesperadamente ese nombre que yo quería olvidar. En el momento en el que anunciaron a Miss Pony que aparecería ante las cámaras para dar un mensaje, creí que como siempre sería Dorothy ofreciendo alguna disculpa ante la ausencia de la pobre y anciana escritora. Así que hice ademán de levantarme para evitar oír las falsas palabras que siempre rodearían a Terry, cuando las manos de mi primo me empujaron hacia mi asiento. Y cuando yo lo miré confusa exigiendo una explicación, él me señaló la pantalla, en la que para mi descomunal asombro apareció el loco castaño del que me había enamorado, exponiendo ante el mundo la realidad que se ocultaba detrás de esa gran mentira que era Miss Pony. Creí que el mensaje sería para sus lectores, tal vez una disculpa o alguna explicación de su engaño, pero tras escucharlo no tuve dudas de que era para mí. Como siempre, ese bruto no podía ser dulce ni amable, y aún menos limitarse a dedicarme unas palabras llenas de cariño. No. Terry Granchester tenía que aparecer en la televisión para ordenarme leer el estúpido libro que yo evitaba. Lee el libro de una maldita vez, me exigió furiosamente dirigiéndose a la cámara. Deberías leerlo, me animó mi primo ante mi estupefacción, poniéndome el libro entre mis manos. Es una bonita historia entre una mecánica que quería ser escritora y un autor con muy mal carácter llamado Miss Pony. ¿Te suena de algo?, me preguntó, sin que yo terminase de creerme que Terry hubiera escrito nuestra historia. No me interesa, ya sé cómo termina, Tom, contesté, devolviéndole el libro que seguramente contenía un triste final. No lo creo, no lo has leído, dijo él insistiendo en que leyera el final. ¿Sabes? El escritor que protagoniza esta novela es un hombre muy estúpido, que se niega a decirle a la mujer un te amo. Así que ella desaparece de su vida. ¿Te imaginas lo que se le ocurre hacer para tratar de recuperarla?, me preguntó mi primo, despertando finalmente mi interés por esa historia antes de continuar. Escribir todo un libro donde le confiesa su amor, le explicó, indicándome que en ese libro que yo tenía entre las manos estaban todas las palabras de amor que siempre le había exigido a Terry. Si me quería tanto, ¿por qué no ha venido antes a ofrecerme su confesión de amor?, repliqué, negándome a creer lo que decía mi primo fuese cierto. Vino a verte trayendo ese libro, pero yo lo eché de aquí. En esos momentos no sabía lo mucho que te quería, y si lo lees, sin duda tú misma lo sabrás. Finalmente abrí ese libro que había evitado hasta entonces, y vi entre sus páginas algunos de los momentos que habíamos pasado juntos. Cuando leí lo que él sentía cuando me hacía el amor, sus irracionales celos o su miedo a perderme, sentí lo mucho que Terry me había amado. Y cuando llegué a la parte en la que se desesperaba por mi abandono, no pude evitar que de mis ojos saliera alguna que otra lágrima, porque yo le había sentido lo mismo ante la idea de no verlo más. Podía leer esa novela desde el principio y no solo algunas páginas al azar, pero no tenía tiempo.
ya que Terry estaba esperando mi respuesta y yo estaba decidida a dársela en ese mismo momento. Por lo que me quité rápidamente el grasiento mono de mecánico, me adecenté un poco y salí del taller con el libro entre las manos. Sin duda la carta de amor más larga que cualquier hombre le había dedicado a una mujer. Sabiendo que no estaba en condiciones de conducir, llamé a un taxi y le di la dirección del programa donde Terry se encontraba. Mientras le metía prisa al atareado taxista, no pude evitar seguir leyendo la historia que él había escrito para mí. Recordé que en más de una ocasión le había destacado que tuviera conmigo algún gesto romántico, que hiciera alguna locura declarándome su amor, y finalmente Terry había gritado ese «te amo», que siempre había querido escuchar de sus labios delante de todo el mundo de la única manera que sabía ser un buen escritor. Y yo como una idiota me había negado a escucharlo. Cada palabra que leía solo me hacía estar más segura de lo que sentía por mí, y cuando llegué a mi destino cerré la novela decidida a crear mi propio final. Corrí hacia la dirección de mi primo que me había dado antes de que saliera del taller, tan convencido como yo de que Terry me amaba, y rogué porque aún estuviera esperando la respuesta que merecía una confesión como la que me había regalado. Y, bueno, pues allí estaba yo, ante un centenar de personas que se preguntaban quién carajos era aquel tipo y qué narices hacía allí, si todos ellos esperaban ver a una delicada ancianita. Tras pronunciar mi mensaje para la irracional mujer que se había negado durante todo este tiempo a leer mi libro, me senté en el sillón de invitados y vi cómo la desencajada mandíbula de la presentadora casi caía al suelo ante el imponente y poco imaginable presencia de Miss Pony. Sonreí malicioso, esperando la reacción de todos cuando se dieran cuenta de que yo era la esperada Miss Pony y que la historia de amor que había escrito era mía. Antes del público, fueron más rápidos en captar la verdad que la congelada presentadora, que todavía continuaba sin saber qué hacer ante mi presencia. La joven quiso dar paso a publicidad, quiso echarme del programa, pero el director del programa, oliendo mi momento de darme a conocer como una primicia escandalosa, no lo permitió. Yo como siempre permanecí imperturbable, ya que nada de lo que allí ocurriera me importaba. Que mi carrera se fuera a pique, que mi fama se esfumara o que yo perdiera todo lo que había ganado Miss Pony a lo largo de los años, eran solo simples y pequeños contratiempos que no me afectaban. Lo único que me importaba en esos momentos era que Candy me diera una respuesta, que al fin comprendiera lo necio que había sido y entendiera que mis palabras de amor eran sinceras. Cuando la impertinente arpía contra la que ya me había advertido Dorothy despertó de su asombro, intentó valientemente hacerme algunas de las insultantes preguntas de la entrevista que había preparado para la escritora que, se suponía, que estaría en ese asiento en ese preciso instante. Qué pena para ella que yo no fuera un hombre con paciencia, ni tampoco la inocente anciana que todos creían. «¿Quién es usted?», comenzó bastante confusa, intentando salir del aprieto. «Miss Pony, por supuesto», contesté amablemente, acomodándome en el sillón, dispuesto a hacer tiempo hasta que Candy apareciera. «Se supone que usted debería ser una delicada y amable anciana, y sin embargo ve a un hombre ante mí», exclamó la joven irritada por la jugada de Dorothy. «Vaya, se ha dado cuenta usted también, ¿verdad?», dije irónicamente, a la espera de una de las impertinentes preguntas típicas de ese programa. «Entonces, ¿está usted confesando que es el autor de todas las novelas de Miss Pony y que ha estado engañando a sus lectores durante años?» «Sí», contesté sin excusarme de ningún modo, porque era la simple verdad. «¿Por qué lo ha hecho?», preguntó ella, mostrándose falsamente apenada, intentando con ello ponerlos a todos en mi contra. «Por dinero, claro. Al fin y al cabo no trabajamos todos para eso». Parece que finalmente la vil Miss Pony ha sido descubierta y nos está mostrando que ha jugado con todos nosotros para... El envenenado discurso de la presentadora, como yo esperaba, fue interrumpido por una de las entusiastas lectoras de mis libros, a la que no le importó mucho que mi nombre fuera otro, que yo no fuera una desválida viejecita. «¿Dónde está Candy?», preguntó mi fanática seguidora, a la espera de mi respuesta, dándose finalmente cuenta de lo que estaba ocurriendo. «La estoy esperando», sonreí ladino, mientras observaba cómo la presentadora era ignorada por el público, que empezaron a hacerme incesantes preguntas, emocionados con la idea de que la historia que tenían en sus manos fuera real. «¿Entonces ella existe?», se animó otro de los presentes a expresar en voz alta sus dudas. «Una mujer como Candy nunca podría ser una invención», contesté, exponiendo la verdad de mis pensamientos.
algo que, por lo visto, les encantó, ya que comenzaron a suspirar y a hacerme todo tipo de molestas preguntas sobre mis sentimientos, cosa que, claro estaba, yo solo estaba dispuesto a hablar con Candy. De repente el programa se quedó en silencio. En ese momento supe que ella estaba allí para darme sus respuestas. Me puse de pie y, como en todas las empalagosas películas románticas, abrí mis brazos para que ella corriera hacia mí. Y Candy, con su dulce carácter, no me decepcionó en absoluto. Lo hizo. Corrió hacia mí y cuando se halló a mi lado me soltó una sonora bofetada que resonó por todo el programa. 4 meses sin llamarme o tener noticias tuyas, sin saber si me amabas y sufriendo por un idiota que había sido al haberme enamorado de un hombre como tú. ¿Qué pretendes ahora?, me reprendió, mirándome muy molesta y enfadada. Pensé que un simple te amo no bastaría, por lo que decidí escribirte una carta. Pero cuando comencé a explicar lo que sentía por ti, acabé escribiendo un libro. ¿Lo has leído?, pregunté decidido, a hacer que entendiera mis sentimientos. Aún no. ¿Por qué crees que debería hacerlo?, preguntó Candy, mirándome con firmeza, dispuesta a escucharme. Por lo visto, con ella un libro no bastaba. Porque en él están todas las palabras de amor que siempre me has reclamado, y que yo callé porque explica todas las veces que guardé silencio ante tus palabras de amor, y también las veces que intenté negar que te amaba, mintiéndome a mí mismo sobre lo que sentía. Candy, necesito que lo leas porque este libro cuenta lo estúpido y necio que he sido. Y finalmente quiero que lo leas porque es nuestra historia de amor. Cuando terminé mi confesión, oí a mis espaldas más de un mocoso llanto, probablemente proveniente de algunas de mis lectoras entre el público, que yo solo tenía ojos para la mujer que tenía ante mí. A sus ojos asomaron algunas lágrimas, y esta vez fue ella la que abrió sus brazos y yo a quien acudió a ellos. La levanté por los aires con alegría y abrazándola con fuerza. No pude evitar besar los labios que tanto había añorado. Ella me devolvió el beso, confirmándome que aún me amaba, y me susurró al oído las palabras que más había querido volver a escuchar. Te amo, declaró Candy, haciéndome el hombre más feliz del mundo. Te amo, Candy, repetí yo, dando gracias por finalmente hubiera escuchado de mis labios esas palabras que tanto me había costado pronunciar. Mientras nos alejábamos de las llorosas fans y de la anonadada presentadora, el libro que había sido mi confesión cayó al suelo. En su última página, Candy pudo ver un enorme te amo, era el punto final de esa novela, un libro que significaría el principio de nuestra historia de amor. La recogí del suelo y se lo entregué, mientras le recordaba unas palabras que a partir de entonces nunca osaría olvidar. Te amo. Epílogo. 1 año después. Finalmente las cosas no habían salido tan mal como Dorothy se temía en un principio. La sorprendente revelación de la verdadera identidad de Miss Pony solo había conseguido atraer más atención sobre sus libros, y la verdadera y emocionante culminación de su historia de amor, de la que todos fueron testigos a través de la televisión, Terry fue perdonado por completo por sus admiradoras. Su peculiar carácter lo volvió incluso más atractivo para el público. A pesar de que Miss Pony hubiera continuado siendo la famosa escritora de siempre, pero esta vez con el nombre de Terry Granchester en lugar de su seudónimo, su jefe se empeñó en que lo mejor para la editorial era despedir a Dorothy, algo que molestó bastante a su malicioso autor. Así que tras ser despedida por su jefe y creer que al fin se habría librado para siempre de la pesadilla de ser la editora del insufrible Castaño, no había tardado mucho en volver a contratarla. Por lo visto su jefe no tenía la suficiente paciencia como para vérselas con el irascible Terry Granchester. Al parecer, ante la imperiosa exigencia de una nueva novela por parte del jefe, el autor envió a la editorial un documento de 250 páginas, todas ellas fotocopias de su trasero. Y ese fue el momento preciso en que ese jefe decidió que tratar con ese individuo era un trabajo que definitivamente no podía hacer, por lo que le ofreció de nuevo su antiguo puesto a Dorothy, algo que ella aprovechó con creces, pidiendo un aumento de sueldo y una mayor libertad a la hora de contratar a sus nuevos escritores. Después de unos meses de convivir con Tom, Dorothy finalmente se casó con él, tras lo que ambos se mudaron a su apartamento. Desgraciadamente, Candy también recibió una proposición de matrimonio, y aunque se merecía algo mejor, se casó con su testarudo escritor y no tuvo mejor idea que mudarse con su nuevo y flamante marido
al apartamento que había justo encima de donde vivían ellos. Lo positivo de ese cambio de domicilio era que Dorothy siempre sabía dónde encontrar a su esquimlo escritor. Lo negativo es que ahora nunca podría librarse de él, y Terry siempre disfrutaba recordándole que ahora formaba parte de su familia. «Pásame un poco más de ese puré, suegra», pidió él con una maliciosa sonrisa, remarcando bien la palabra suegra ante la perspectiva de fastidiar un poco más a su editora en esa cena familiar. Y como Tom se comportaba como el padre de Candy, le quedaba como anillo al dedo. «Te he dicho 1000 veces que no me llames así, Terry», gritó airada Dorothy, amenazándolo con la cuchara. «¿Por qué no, si es la verdad?», contestó él, sonriendo pérfidamente. «Porque ni Tom ni yo somos los padres de Candy, punto». «Pues mamá, entonces», dijo Terry, arrancando algún que otro gruñido de Dorothy. Cambiando de tema, ¿se puede saber por qué no me has entregado todavía tu nueva novela si Candy ya me ha informado que está terminada?, exigió Dorothy volviendo a su papel de editora. Tras dirigirle a su mujer una mirada que la condenaba por haber dicho algo que no debía, Terry se enfrentó a Dorothy, y como era habitual en él desde hacía años, esquivó una y otra vez sus insistentes peticiones. «No he tenido tiempo de contactar contigo. Además, estás demasiado lejos». «No me fastidies, Terry. Si solo tienes que bajar un piso. No me puedo creer que seas tan vago. Seguro que vuelves a estar enganchando a uno de esos jueguecitos de internet», le recriminó, sin duda acertando de lleno, ya que Candy puso los ojos en blanco ante la acusación. «No sé por qué te exaltas si ya sabes que soy un autor responsable y que tendrás tu novela en la fecha de entrega acordada», ironizó él, ya que todos los allí reunidos sabían que eso nunca sería cierto. «Ah, sí, claro. Si no me entregas la novela en unos días, juro que subo y te pego el trasero a la silla de tu estudio, si hace falta hasta que me la des», lo amenazó Dorothy, mostrando cuán peligrosa podía ser una mujer estresada. La continua batalla de esos dos singulares personajes fue interrumpida por una llamada telefónica que Candy contestó. Se emocionó con la fantástica noticia que le dieron, y que no pudo evitar comunicar de inmediato con gran alegría a todos. «He ganado un concurso de novelas cortas y mi historia va a ser publicada», anunció a sus familiares tras colgar el móvil. «Felicidades, cariño. Sabía que lo conseguirías», la felicitó su primo, dándole un gran abrazo. «Te dije que esa novela valía, a pesar de que los quisquillosos de mi editorial lo hubieran rechazado», dijo Dorothy, sintiéndose feliz porque Candy al fin hubiera cumplido su sueño. «¿Qué novela fue?», preguntó Terry, que últimamente siempre le ayudaba con sus escritos. «La de intriga. Dicen que será la nueva promesa de este género. Kate Granchester, escritora profesional de novelas de intriga y misterio. ¿Qué te parece?». «Con ese nombre tan confuso sin duda te confundirán con un hombre», comentó él, frunciendo el ceño ante esa perspectiva. «No sé si me gustaría acostarme todas las noches con ese tal Kate Granchester». «¿De qué te quejas? Para mí fue peor. Yo me acosté con una viejecita llamada Miss Pony», replicó burlona Candy, mientras besaba el fruncido ceño de su esposo. «Si Miss Pony no hubiera existido, nosotros nunca nos habríamos conocido», le recordó Terry a su impertinente mujer. «Creo que si nunca hubiera existido Miss Pony, de un modo u otro nuestras vidas se habrían cruzado», dijo fantasiosamente Candy, recordando los finales felices de las novelas de amor que tanto le gustaban. «Ni en el mismo momento en el que te hubiera visto por primera vez no te habría dejado marchar», continuó Terry la historia que había comenzado su mujer, estrechándola con fuerza entre sus brazos. «Pero como siempre, te habrías dado cuenta demasiado tarde de que me amabas». «¿Y eso por qué?», preguntó él suspicaz. «Porque siempre te retrasas en las fechas de entrega, querido», se rió Candy. «No sabía que el amor tuviera una, pero si el retraso de la última novela de Redes de Amor fue lo que me llevó a conocerte, nunca me arrepentiré de ello». «Te creo. Después de todo, me escribiste todo un libro diciéndome lo mucho que me amas». «Sí, y ese amor mío es el único libro que entregué a tiempo en toda mi vida, porque en esos momentos necesitaba que supieras cuanto antes lo mucho que te amaba». «Amor con plazo. ¿No crees que el nombre es perfecto para una novela?», bromeó Candy con su adorado escritor. «Sin duda es el adecuado para nuestra hermosa historia de amor», declaró Terry, recordándole cuál había sido el título de su mayor muestra de cariño. «Una que nunca podrán olvidar».
ya que consistía en todo un libro a través del cual, desde que encontró a la mujer adecuada, expresar esas palabras que siempre se le habían resistido, ahora le resultaban fáciles de pronunciar. Te amo. Y vivieron felices por siempre. Bien, mis hermosas terriadictas, cumplo con informarles que el día de hoy, desgraciadamente, esta historia ha llegado a su final. Como siempre, quiero darle las gracias a las administradoras del canal y, por supuesto, a la escritora de esta historia, así como también a todas y cada una de ustedes que asistió todos y cada uno de los días en los cuales esta narración estuvo disponible en nuestro canal. Como siempre les digo, es un honor para mí y para todos que ustedes nos hayan acompañado desde el inicio hasta el final de esta aventura, viviendo los sentimientos que esta historia despertó en todos nosotros. Sin nada más que agregar, habiendo agradecido una vez más a la autora por darme la confianza de darle vida a sus letras, me despido. Sin nada más que agregar, Andy Graham fuera. Cuídense mucho y un besazo. Nos veremos en la próxima aventura.